elección. De eso vamos a hablar ya mismo con Abraham Ábrego, que es miembro de la ONG Cristosal, una de las pocas organizaciones de derechos humanos que se animan a ejercer una voz crítica de lo que pasa en El Salvador. Abraham, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Buenos días, un saludo. Acabamos de verlo todos, la Constitución es clara, no se permite la reelección presidencial. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente se anote para ser reelecto? Sí, efectivamente, desde que se conoció la intención del presidente Bukele de reelegirse, se han señalado que esta implicaría una flagrante violación a la Constitución, porque aparte del artículo 154 que leían, hay otros 4 artículos que son muy claros en la voluntad del legislador constituyente de que no está prohibida la reelección continua. Incluso la Constitución salvadoreña castiga con la pérdida de ciudadanía a la persona que promueva las ideas de la reelección. Entonces creo que está muy claro que la Constitución, el legislador constituyente tenía la intención de evitar lo que había pasado en El Salvador históricamente con dictaduras, de evitar que una persona se prolongara ilegítimamente en la presidencia. Y entonces, ¿cuál es el argumento que tiene acá Bukele para poder hacer esta presentación? Porque no creo que Bukele haya hecho esto asumiendo que no va a poder hacerlo. Creo que ellos se basan sobre todo en una resolución que hubo de la Sala de lo Constitucional, no la legítima que estaba vigente en el 2021, sino que una Sala de lo Constitucional que impuso el régimen Bukele porque destituyó a los magistrados legítimos y colocó a personas afines al gobierno en la Sala de lo Constitucional, y en una resolución bastante cuestionable, precisamente en un proceso que no tenía mayor relación con el tema de reelección, sino que era un proceso de pérdida de ciudadanía de alguien que había promovido la reelección. En esa sentencia, la Sala de lo Constitucional hace una interpretación bastante cuestionable e interpreta que es posible la reelección presidencial. Esta resolución realmente es bien cuestionable. Yo creo que es un poco en lo que se van a querer basar para justificar la candidatura del presidente Bukele. Es decir, que sobre la base de ese antecedente, lo que uno imagina es que si algún particular se presenta ante la justicia y dice, no se puede habilitar la candidatura de Nayib Bukele porque la Constitución lo prohíbe, la Sala en lo Constitucional podría volver a esgrimir el mismo argumento y habilitar entonces la reelección de Bukele. Efectivamente, lamentablemente la Sala de lo Constitucional en esa resolución cuestionable y para nosotros que no tendría aplicación porque es prácticamente nula, podría usar esa jurisprudencia si hay un cuestionamiento de la candidatura del presidente Bukele, porque no tendríamos una sala independiente que pueda controlar, digamos, ese acto. Es decir, se estaría violando este principio constitucional de no reelección, pero no tenemos el control constitucional para poder impugnarlo. Claro, es importante esto porque muchas veces hay cierto enojo en cómo funciona la justicia, no se entiende por qué los jueces no los elige directamente la gente, pero si el Poder Judicial, sobre todo las Cortes Constitucionales, tienen una función, es justamente ejercer como contrapeso del poder político para que los presidentes no puedan hacer cualquier cosa. ¿Cómo fue ese proceso por el cual había una Corte Suprema en El Salvador, una sala constitucional, que le ponía frenos al gobierno de Bukele en sus primeros intentos autoritarios, y cómo fue removida esa sala constitucional? Ese realmente fue un madrugón, el primer acto de la Asamblea Legislativa, que hay que recordar que entró, digamos, a legislar a partir de mayo del 2021, producto de la victoria electoral que tuvo el partido Nuevas Ideas y sus aliados con mayoría absoluta en la Asamblea. Su primer acto fue decidir, mediante un proceso bastante sumario, la destitución de los magistrados, aduciendo que ellos habían violado la Constitución simplemente por proteger o por emitir resoluciones que contrariaban la política de Bukele durante la pandemia del COVID.
Entonces, en esa misma acto legislativo, cuando toman posesión, la Asamblea Legislativa destituye a los 5 magistrados, a los propietarios y a los suplentes, y en la misma acto elige nuevos 5 magistrados que no pasan por el proceso de selección que establece la Constitución y que luego se puede identificar que al menos 3 de esos candidatos tuvieron vínculos cercanos con la presidencia del Bukele, incluso alguien que fue asesor en casa presidencial. Es decir, fue un acto realmente inconstitucional, no siguió el procedimiento, y así que tenemos una sala que no es la legítima, sino que es producto prácticamente de un golpe técnico a la democracia salvadoreña. Ahora, y entonces, digo, si desde la sociedad civil se quiere poner algún tipo de freno a un gobierno que tiene enormes dificultades de aceptar cualquier tipo de freno, y no existe ya ni siquiera una instancia judicial como la Sala Constitucional que esté en condiciones de aplicar ese freno, porque en definitiva es como si no existiera más. Si es una sala que fue removida de forma arbitraria y se pusieron en su lugar a amigos del poder, es como si no existiera. ¿Qué alternativas le queda a la sociedad civil para protestar frente a esto? En general hay una situación de indefensión por parte de la población salvadoreña que puede estar afectada por las políticas de Bukele o violaciones de derechos humanos, porque en general el sistema judicial no está jugando su rol independiente para controlar estos actos de abuso de autoridad. Entonces, prácticamente lo que queda es subsidiariamente recurrir a las instancias internacionales, que igual, como sabemos, no son rápidas o tan efectivas en el tiempo, pero es la única camino que le queda a alguien que no logra resolver sus afectaciones de derechos humanos en el país, porque prácticamente en general, y lo digo en todas las instancias de control, dígase Fiscalía General de República o tribunales, la mayoría de tribunales y la misma Corte Suprema de Justicia realmente no está haciendo un rol independiente y no está siendo efectiva en controlar los actos de abuso de autoridad por parte del régimen del presidente Bukele. Abraham, al mismo tiempo, El Salvador está desde hace más de un año bajo un estado de excepción que ha suspendido en los hechos bastantes derechos elementales, derechos a la libertad, derechos a ser sometido a un proceso judicial antes de ser arrestado. Por ahora no hay señales de que ese estado de excepción se vaya a levantar. ¿Se podría pensar en un escenario de elecciones con un estado de excepción? Es muy probable, es decir, que el tema de la prórroga del régimen de excepción, al parecer ellos han planteado que lo van a permanecer eh, en forma indefinida, es decir, ya prácticamente es un régimen permanente de restricción de derechos. Y no se ve que haya alguna decisión en el corto plazo, antes de las elecciones, por que esto vaya a cambiar. Incluso la estrategia de régimen de excepción está sirviendo como digamos, una especie de campaña en el marco de las elecciones, sobre todo porque se trata de mostrar que el régimen es lo que ha provocado la disminución de homicidios o actividades de pandilla. Entonces, difícilmente va a ser suspendido o revocado el régimen antes de las elecciones. ¿Y qué consecuencias tendría votar bajo un régimen de excepción? Realmente es una situación anormal en un país que en el marco de unas elecciones que deberían ser libres y democráticas y un ejercicio sin coacción, exista esta restricción de derechos. Entonces no es, digamos, saludable para la democracia estar en esa situación, sobre todo porque recordemos que la causa del régimen de excepción fue el alza de homicidios que hubo en marzo de 2022 y prácticamente esa causa ya está diríamos, superada, ya no, digamos, no hay una situación de alza de homicidios tan elevada, por lo tanto no tiene razón de ser continuar con esta medida. Yo creo que es, digamos,